Ok, estudiantes, vamos a hacer estos dos ejercicios de muestreo. Primero identificaremos si corresponden a un muestreo cuando la población se conoce o cuando la población no se conoce. Por ejemplo, aquí dice, se realizan elecciones para elegir el nuevo director de cierta institución educativa que consta de 5 universidades. El total de alumnos es de 10.100. Está diciendo ya el total de la población. O sea que debo usar esta fórmula, pero ahora miramos en el PowerPoint. Se requiere tomar una muestra, no se conoce, para conocer la tendencia del voto entre alumnos. Para este estudio se requiere un nivel de confianza del 95%, un porcentaje del error del 3%. Si además se conoce que la tendencia de aceptación de cierto candidato es del 35%. Calcule el tamaño de la muestra. Ojo, aquí tenemos que el tamaño de la muestra para cuando se conoce el tamaño de población se usa esta fórmula, donde n mayúscula es el tamaño de la población, z es el nivel de confianza que se determina a partir del valor que me dan el ejercicio, p es la probabilidad de éxito, q la probabilidad de fracaso y d la precisión. Aquí d la ponen con mayúscula, pero realmente en la fórmula es d minúscula. Entonces tenemos que 10.100 es n, ¿cierto? Z porque es 1.96. Aquí quiero aclarar algo. Me están diciendo que el intervalo de confianza es del 95%, pero si yo me voy a la tabla donde dice niveles de confianza comunes, el 95% siempre su valor Z es 1.96. 95%, 1.96. 95%, 1.96. 95%, 1.96. Para que ya lo sepan que si les hablan del intervalo de confianza del 95%, tienen que buscar en esta tabla su valor crítico. O recuerden como lo hacíamos también en Excel. El valor P viene siendo la probabilidad de éxito. Aquí me dicen. Si además se conoce que la tendencia de aceptación, es decir, de éxito, es del 35%, que es lo mismo que decir 0.35. ¿Y por qué Q, que es la de fracaso, es 0.65? Porque acuérdense que las probabilidades siempre te dan 1. Y si tú tienes que P, mira, P te dio 0.35, ¿cuánto hace falta de 0.35 para llegar a 1? Más 0.65, eso te da ¿qué valor? Te debe dar 1. Mira, tal cual, por eso Q vale 0.65. Y el error viene siendo el 3%, que aquí dicen un porcentaje de error del 3%. Entonces lo único que yo tengo que hacer ahora es reemplazar en la formulita. Una fórmula un poco compleja, simplemente lo haré el numerador acá arriba y el denominador acá abajo. Acá abajo. Aquí voy a poner numerador para que no se me enreden. Y aquí voy a poner denominador. ¿Listos? Entonces, para el numerador doy igual. Paréntesis. ¿Cuánto vale n? N vale 10.100. Por, ojo que aquí viene una potencia. Z elevado al cuadrado. Entonces yo tengo que poner aquí potencia. Y potencia me pide número y la potencia. ¿Cuál es el número? El número vendría siendo 1.96, punto y coma, la potencia vendría siendo al cuadrado. Luego viene por P, que viene siendo 0.35, por Q, que viene siendo 0.65. Cierro el paréntesis general y este es el valor que me da en el numerador. Ahora, para el denominador también debo ser un poco cuidadoso. Paréntesis, como d está elevado al cuadrado, debo poner potencia del número elevado al cuadrado. En este caso, d viene siendo 3%, elevado al cuadrado, punto y coma. O bueno, aquí 3% voy a ponerlo mejor así, antes de empezar. 3% lo voy a poner como 0,03. Y ahora sí, denominador igual. Potencia, perdón, paréntesis, potencia del número que viene siendo este,
punto y coma, potencia elevado al cuadrado, cierro ahí, y luego viene por paréntesis n menos 1, o sea, 10.100 menos 1, cierro paréntesis, luego viene, y cierro el paréntesis general, porque mira que yo abrí un paréntesis al inicio, luego viene más, abro otro paréntesis, z al cuadrado, es decir, escribo potencia otra vez, z vendría siendo 1.96 el número, punto y coma, potencia que es el 2, por P que viene siendo 0.35, por Q que viene siendo 0.65 y cierro el paréntesis. Le doy Enter y me da este valor. Luego, como yo debo calcular el valor de n, que es el tamaño de la muestra, sería la división del numerador entre el denominador. Y eso me da 885,97, es decir, aproximadamente 886. Entonces, con esas 10.000 personas, 10.100 personas que hay en la institución, yo la muestra que puedo seleccionar para aplicar, para conocer la tendencia del voto de esas 10.100 personas, basta con que yo se la aplique nada más el cuestionario o la encuesta a 886 personas. Entonces aquí preguntaban, calcule el tamaño de la muestra. Entonces aquí ponemos, el tamaño de la muestra debe ser de aproximadamente, porque no me dio exacto, 886 personas. Facilísimo, simplemente saber reemplazar en la fórmula. Aquí hay un ejercicio 2 donde ya no se conoce la población, entonces hay que hacerlo diferente. Dice, si se desea determinar cuántas personas en el mercado de Veracruz han comprado sandía en el último mes, con el fin de verificar si la idea de, en el último mes, aquí vendría una coma, con el fin de verificar si la idea de venderla sería buena, se requiere obtener una muestra y aplicar un estudio estadístico. La muestra requerida debe contar con un 90% del nivel de confianza, un error del 10, punto seguido. Si se observa que un día determinado 60%, un día está determinado, aquí está mal redactado, miren, vamos a leerlo de nuevo, porque aquí hay un error de redacción. Se determinó más bien. Ahora sí lo podemos leer bien. Dice, si se desea determinar cuántas personas en el mercado de Veracruz han comprado sandía en el último mes. Se desea determinar eso. Con el fin de verificar si la idea de venderla sería buena, se requiere obtener una muestra, no la conocemos, y aplicar un estudio estadístico. La muestra requerida debe contar con un 90% del nivel de confianza, un error máximo del 10%. Si se observa que un día se determinó que el 60% compran sandía en el mercado, calcule el tamaño de la muestra. Aquí claramente no conozco la población, no me la dicen. Entonces aquí acuérdate que cuando no te dan la población, se desconoce y quieres calcular el tamaño de la muestra, tienes que utilizar esta fórmula. Vamos a copiar aquí, esta aquí. Copiamos la formulita. Y simplemente necesito el valor de Z, el valor de P, el valor de Q y el error. Z, ¿quién viene siendo? Z lo determino del nivel de confianza. Entonces el nivel de confianza es del 90%. Debo buscar en el 90% que corresponde su valor crítico Z. Mira, nivel de confianza del 90%, 1.65. 90%, 1.65. 90%, 1.65. Z sería 1.65. P, que vendría siendo la probabilidad de aceptación, Q, la probabilidad de fracaso, y D, el error.
El error me lo dan por aquí, un error del 10%, o sea, 0,1. Aquí dice, si se observa que un día se determinó que el 60% compran sandía en el mercado, es decir, esa es la probabilidad de error, de probabilidad de aceptación sería 0,6, que es el 60%. Para el fracaso, ¿cuánto hace falta del 0,6 para llegar a 1? 0,4. Y luego simplemente reemplazo en la fórmula. Repito, ese 0,6 yo no me lo invento, me está diciendo aquí que se observa que un día se determinó que el 60% compra sandía en el mercado, es decir, se verificó, es la aceptación. Y yo el culo determino a partir de ese valor de P. O sea, es lo que hace falta para llegar a 1. Bueno, entonces voy a calcular mi tamaño de muestra. Voy a hacer aquí, como hice ahorita, numerador. Y aquí voy a hacer denominador. Numerador, ¿cómo sería? Igual. Z al cuadrado, entonces hablo paréntesis, sería potencia del número que es 1,65, punto y coma, la potencia que está al cuadrado, cierro, multiplicado por P, y luego otra vez multiplicado por Q, y cierro el paréntesis general, y eso me da este valor. Ahora viene el denominador, que sería solamente el error elevado al cuadrado. El error sería potencia, número que es este, punto y coma, potencia al cuadrado, y me da este valor. Entonces yo necesito calcular el tamaño de la muestra, que viene siendo n, que es igual al numerador entre el denominador, numerador entre denominador, y me da 65,3, es decir, aproximadamente 65. Quiere decir que dados esas condiciones, una muestra pequeña realmente, porque hablamos del mercado de Veracruz. Entonces, calcular el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra debe ser del 65. Debe ser de 65 personas. Muchas gracias, muchachos.